La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios, capítulo 5. En este capítulo nos damos cuenta que el apóstol Pablo está tratando un segundo problema, pues el primer problema estuvo abarcando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, un asunto de la división, el cual está relacionado principalmente con la vida de nuestra alma, hermanos. Pero ahora en este capítulo 5, el apóstol Pablo va a tratar un segundo problema, el cual está relacionado al pecado de fornicación. Y este pecado ya no trata en el ámbito natural del alma, sino ahora tiene que ver en los deseos de la carne. Este capítulo inicia recalcando el problema tocante a un tema de incesto de cierto hombre que se acostaba con su madrastra. La Biblia no aclara si el papá había fallecido o estaba vivo. Sin embargo, moralmente es muy grave, más grave que el anterior problema de la división. El primer problema de la división está relacionado con las contiendas que surgen a causa del orgullo, pero este nuevo problema que estamos abarcando en el capítulo 5 está relacionado con la concupiscencia, con los deseos de la carne. Entonces, amados hermanos, la intención del apóstol Pablo en esta carta es ayudar a la iglesia a poder disciplinar a este hermano perverso.
y podemos percibir que este hermano, esta persona, era creyente, es salvo, un auténtico hermano en el Señor. Y también podemos darnos cuenta de que un hermano en el Señor puede caer en este nivel de pecado. Y es más, si en el Nuevo Testamento no hubiese registrado un caso tan grave como este, cualquier persona podría pensar y decir, no creemos que los creyentes puedan ser tan pecaminosos. Amados hermanos, lamentablemente los deseos de la carne se siguen manifestando. Creyentes, hijos de Dios, hijos amados, pueden también pecar de esta manera. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Lo dice en el versículo 5, donde indica que a este hermano deben expulsarlo y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Amados hermanos, la recomendación del apóstol Pablo parece algo dura, expulsar a un hermano, pues esta persona que es mencionada no solamente es una persona que ha cometido un pecado, sino es una persona que persiste y vive en el pecado, rehusando a arrepentirse, rehusando ayuda, rehusando consejería, rehusando el ser restaurado. Entonces, quitar a alguien así no solo es quitar de la iglesia un pecado, sino también juzgar y quitar a una persona pecaminosa, de modo que la iglesia no sea tan fermentada con su presencia. Y es por eso que en el versículo 6 dice: un pecado como esto es como una levadura que alcanza y leuda toda la masa. Es por ello que el apóstol Pablo les llama la atención, exhorta a la iglesia de Corinto, pues ellos estaban más enfocados en otros temas de división, de juicios, borracheras, llenos de orgullo, que no atendían este problema. El propio Pablo lo dice en el versículo 2: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Amados hermanos, puede parecer duro, sin embargo, muchas veces es mejor que haya separación de una persona para evitar que haya división dentro de la congregación, pues un poco de levadura fermenta toda la masa. Si el hermano no quiere ser restaurado, si el hermano no acepta consejería, si el hermano persiste en el pecado, entonces se debe invitar a que esa persona se retire. ¿Y qué hacer después? Seguir orando por el hermano, que algo pueda suceder en su vida para que pueda reaccionar. Amados hermanos, que este devocional haya servido para poder tener un poco de luz, de claridad, de dirección al momento de tomar una decisión de este tipo. Seamos muy guiados por el Espíritu Santo y sobre todo, no dejar de velar, no dejar de orar, no confiarnos en un título de líder, de pastor, de creyente, de años de convertido, pues nadie está libre de caer en un pecado tan horrendo como este que se acaba de mencionar. Nadie está libre de caer en cualquier pecado. Por lo tanto, no confiemos en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestro dominio propio, en nuestra madurez. No juguemos con fuego, no entremos en terrenos que no nos corresponden. Casados, no conversen con mujeres que no son sus esposas, y sabemos a qué tipo de conversaciones nos referimos. Esposas, no conversen con hombres que no sean sus esposos. Solteros, no jueguen con fuego, no piensen de que nunca van a caer. Amados hermanos, que este devocional nos lleve a estar cada vez más unidos como iglesia, a orar los unos por los otros, y que el Señor nos fortalezca a cada día a poder vencer y vivir una vida victoriosa, cristiana, llena de vida. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga.